importantes con respecto a la evolución de la economía, el crecimiento de la actividad económica en nuestro país, y eso de alguna manera se va reflejando también aquí en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense ustedes qué pasó con respecto a la evolución del empleo en nuestra ciudad. Podemos observar la diferencia con respecto a la actividad del empleo, a la tasa de la actividad y a la tasa de la desocupación. Pero fíjense esto, que es muy importante. Siempre vemos cómo en 2020, producto de la pandemia, empeoraron todos los indicadores, ¿no? Bajó 10 puntos aproximadamente la actividad, la tasa de empleo bajó también otros 10 puntos y la tasa de desocupación creció casi 5 puntos aproximadamente entre 2019 y 2020, siempre contando la tasa de desocupación con respecto al segundo trimestre de cada uno de los años. Un momento, vamos a ver cómo en este caso, en el 2021 ya tenemos una desocupación inferior a la que teníamos en el segundo trimestre de 2019, o sea, en el medio pasó la pandemia. Este es un dato relevante. Pasamos de 10,9 en el segundo trimestre de 2019 a 9,4% en el segundo semestre de 2021. Es decir, estamos recuperando los índices de empleo que teníamos en la prepandemia, incluso aquellos de 2019, bastante antes de la pandemia. Es cierto que también estábamos en medio de una crisis. Y aquí vemos también, claro, el dato negativo dentro de esto que tiene que ver con una desocupación que es mayor en el caso de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires, 10,6%, y menor en el caso de los varones, 8,2%. Estamos hablando de un número que tiene un porcentaje de promedio 9,4%. Nosotros, para ahondar sobre estos números positivos, interesantes, estamos en comunicación con José Donati. Él es director del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, José? Martín Bustamante te saluda. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. La verdad que te quería preguntar, a tu entender, ¿a qué obedecen estos números positivos que estábamos contando? Bueno, sí, los números son positivos, como vos decís, pero no hay que perder de vista que la comparación de las tasas son siempre interanuales. Sí. Y estamos comparando contra el segundo trimestre del año pasado, de 2020, que es el momento en el cual la actividad económica estaba más restringida por la pandemia y la cuarentena, Sí. Producto de la pandemia. Entonces, lógicamente, comparado contra un momento en el cual la actividad económica estaba limitada y el empleo fundamentalmente también, entonces es lógico que los indicadores mejoren. Sería dramático si comparado contra ese momento las cosas hubieran seguido empeorando, porque era un momento muy, muy crítico. ¿Y tiene que ver con el aumento de la movilidad, José? ¿Esta mejora relativa? Tiene que ver con que la actividad económica estaba restringida. Mira, la tasa de desempleo es básicamente un cociente, sí. Y en el divisor del cociente vos tenés la población económicamente activa, que es las personas que tienen trabajo o que no lo tienen, pero están en búsqueda activa. Sí. Si vos observás, la población económicamente activa en el segundo trimestre se redujo drásticamente, porque mucha gente dejó de tener trabajo, o los trabajadores independientes, vos pensás lo que era el trabajo de un plomero, de un gasista, de un Claro. pintor, estaban totalmente imposibilitados de trabajar porque, digamos, la actividad estaba restringida, digamos, estábamos en cuarentena estricta. Entonces, tiene que ver con eso, básicamente. Los indicadores de la ciudad, básicamente, están volviendo de a poco a los niveles pre-pandemia. Si uno mira esto que estamos mirando, que es la tasa de desempleo, la actividad económica o los indicadores sociales, estamos volviendo lentamente a los niveles pre-pandemia, que no eran maravillosos. Digamos, la Claro. ciudad está en el medio de una economía que hace rato que está en esta inflación, por lo cual eso es lo que está pasando. Se está volviendo a un nivel de actividad y de dinámica laboral pre-pandemia que, bueno, como te dije antes, no era una cosa maravillosa. Uno de los datos que veía del informe, José, es que se mantiene la reducción de la cantidad de horas trabajadas. ¿A qué se debe? Bueno, que sí, que digamos, eso tiene que ver con esto, como que se está volviendo, pero que, digamos, todavía no estamos volviendo al 100% de lo que era prepandemia, y eso tiene que ver con eso, con que la cantidad de horas tiene que ver con el nivel de actividad económica. También es interesante lo que está pasando a nivel
de los indicadores por género. Si vos observás, Sí. hay recuperación en ambos casos, pero si te fijas, es más dinámica la recuperación en los varones que en las mujeres. Sí, sí, estaba viendo ese dato, la verdad, José, que me impactó mucho. Mira, acá los tengo justo. En el caso de los hombres, la recuperación fue del 11%, en el caso de las mujeres fue del 5,5%, es decir, casi la mitad de la evolución y de la recuperación con respecto superior por parte de los hombres con respecto a las mujeres. Sí, para entender un poco este fenómeno tenés que mirar el mercado de trabajo en su completitud, que tiene que ver con el trabajo para el mercado, que es lo que estos indicadores registran, y el trabajo no remunerado, que es básicamente el cuidado de personas y las tareas domésticas. Y si bien las cosas a nivel de igualdad entre hombres y mujeres han ido mejorando con el tiempo, subsiste la problemática de que la mujer está más anclada a las tareas de cuidado. Entonces, digamos, eso impide que la mujer vuelva al mercado laboral de mercado más activamente que los hombres. Todavía las restricciones, estamos pensando en el segundo trimestre, digamos, la escolaridad no era plena, entonces, digamos, como que la tarea de cuidado anclaba un poco a la mujer a retornar al mercado, al trabajo para el mercado. Claro. Nosotros creemos que con el correr de los trimestres esto se debería morigerar. No obstante lo cual, siempre, si vos mirás la serie histórica, el desempleo afecta más y el subempleo también afecta más a las mujeres que a los hombres en la ciudad de Buenos Aires. José, te agradecemos muchísimo por este contacto. Te mandamos un abrazo. No, les agradezco mucho el contacto. Que tengan un buen fin de semana. Y nosotros nos vamos nuevamente para el Castillo.